Damos inicio a la conferencia de prensa del doctor Alejandro Poiré, secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos, representantes y amigos de los medios de comunicación. Quiero iniciar el mensaje del día de hoy haciendo el más amplio reconocimiento a nombre del Gobierno Federal, al Ejército Mexicano destacado en Baja California, a la Policía Estatal Preventiva de esa entidad y a la Policía Municipal de Tijuana por el histórico decomiso de marihuana realizado el día de ayer. Como resultado preliminar, porque se sigue haciendo la evaluación y el conteo de los paquetes, hasta el momento se han contabilizado 15,000 paquetes de marihuana, 5,000 más de los estimados el día de ayer. Con ello se calcula que el peso total del decomiso sea mayor a las 105 toneladas originalmente calculadas. Este es el decomiso más grande en la historia del país de marihuana empaquetada y preparada para su venta y distribución. Este importante logro muestra la capacidad del Estado mexicano cuando las fuerzas y corporaciones de seguridad de los 3 órdenes de gobierno se coordinan adecuadamente y asumen su responsabilidad en torno a un objetivo común conforme a la Estrategia Nacional de Seguridad. Con este decomiso se evitó que más de 52,500,000 dosis de marihuana fueran distribuidas y consumidas en ambos lados de la frontera. Asimismo, se afecta de manera muy importante al crimen organizado al impedir que los recursos derivados de la venta ilegal de esta droga se utilicen para financiar su capacidad de fuego, fortalecer sus redes operativas y adquirir recursos tecnológicos y otro equipamiento. Por otro lado, como parte de la evolución del Estado mexicano, en el marco del Programa Nacional de Derechos Humanos presentado por el gobierno del presidente Calderón y en cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas por nuestro país, el jefe del Ejecutivo envió ayer al Congreso de la Unión la iniciativa de reforma a diversas disposiciones relativas a la jurisdicción militar, en cuya elaboración las Fuerzas Armadas del país tuvieron una participación preponderante. El Gobierno federal hace un respetuoso llamado al Congreso de la Unión para que se realice un análisis profundo de esta iniciativa, considerando los términos con los que debe cumplir el Estado mexicano en su conjunto y el valor que representa la disciplina militar para que las Fuerzas Armadas puedan cumplir con su deber constitucional en beneficio de la ciudadanía. Respecto de la iniciativa, es pertinente subrayar lo siguiente. Esta reforma tiene como objetivo fundamental el fortalecimiento de los derechos humanos, tanto en el ámbito militar como en el civil. Por un lado, se fortalece la protección de los derechos humanos de los civiles ante los delitos de desaparición forzada, tortura y violación sexual, si es que estos fuesen cometidos por personal militar. Por otra parte, también protege la dignidad y los derechos humanos de los militares sentenciados. Al contrario de algunas interpretaciones, la reforma propuesta no elimina la jurisdicción militar, la moderniza. La iniciativa da certeza en los delitos por los cuales el personal militar puede ser investigado y procesado por autoridades civiles y con ello nuestro país se pone al día en los estándares normativos internacionales en la materia. Como queda en evidencia, la reforma propuesta va más allá de la jurisdicción militar. Todos debemos estar conscientes de la importancia que ésta tiene para mantener la disciplina al interior de las Fuerzas Armadas y, consecuentemente, el alcance de los objetivos prioritarios de su labor en el combate al crimen organizado. Ese es el sentido de la iniciativa presentada por el presidente de la República el día de ayer. Con ello, el Gobierno federal reitera su convicción de que la criminalidad solo podrá ser abatida con una transformación profunda del marco institucional, subrayando el cumplimiento de la ley y el pleno respeto a los derechos humanos. Muchas gracias. Damos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Gustavo Castillo, de Pego La Jornada, por favor. ¿Cuál es el diagnóstico que tienen del Chapo Guzmán, con el que ustedes han hecho públicas cifras en las que
Muchas gracias, Gustavo, muy amable. Bien, como ustedes saben, la enorme mayoría de la marihuana confiscada y erradicada en nuestro país se erradica y se confisca en la zona de influencia fundamentalmente de la Organización del Pacífico. Es decir, la producción de marihuana fundamentalmente está en las zonas de Sinaloa, Durango, Chihuahua, Michoacán y otras zonas de influencia de esta y otras organizaciones criminales. Las propias averiguaciones tendrán mayor precisión respecto a cuál es la organización criminal directamente vinculada, pero hay indicios que sugieren que se refiere justamente a la Organización del Pacífico. Por lo que se refiere al fuero militar, como ustedes saben, el objetivo no solamente de esta reforma, sino del Programa Nacional de los Derechos Humanos en la materia, es un objetivo doble. Por un lado, el de garantizar que las Fuerzas Armadas, conforme al Código Militar y conforme a sus propias labores de disciplina, puedan ser responsables de delitos específicos, estos tres en lo particular, la violación, la desaparición forzada y la tortura, que son particularmente lesivos para la sociedad y que sugieren los estándares internacionales su acercamiento a tribunales del fuero federal o del fuero civil, para decirlo en términos generales. Sin embargo, también es pertinente que el resto de los delitos que hoy día están siendo juzgados y están siendo perseguidos por la propia justicia militar puedan seguir en el ámbito del fuero militar para garantizar la propia disciplina. Y tenemos que recordar que justamente estos estándares internacionales, en países que han seguido las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sugieren también que es particularmente algunos delitos sobre los cuales se tiene que actuar. Y ese es el sentido de la iniciativa. Javier Vega, de Milenio Televisión, por favor. Muchas gracias. Como ustedes saben, está disponible un documento en la Secretaría de Gobernación, en el sitio de la Secretaría de Gobernación, con respecto a este diagnóstico, y este es un diagnóstico actualizado, digamos, hacia finales de agosto, principios de septiembre de este año. Nosotros seguiremos trabajando no solamente en ese diagnóstico, sino para poder ofrecer mayores datos y mayor información respecto, por ejemplo, a las ejecuciones o a las confrontaciones que se dan entre las diferentes organizaciones criminales dentro de nuestro país, y cada uno de estos eventos que se han venido dando, no solamente esta detención y esta confiscación, sino las detenciones que se han dado con respecto a la organización de Juárez, con respecto a la organización de los Zetas, con respecto a la organización del Golfo, todas ellas muy importantes en semanas pasadas, ciertamente van actualizando el diagnóstico de estas organizaciones, y cuando se tenga la información actualizada podremos presentar una nueva edición de ese documento y podremos platicar con un poquito más de detalle respecto a estas organizaciones. Muchas gracias. Javier Vega, de Milenio Televisión. Gracias, doctor Poiré. Buenas tardes. En su última rueda de prensa dio a conocer las cifras de muertes producto del narcotráfico en México. Señalaba una tendencia a la baja en estas muertes. Me gustaría preguntarle, de acuerdo a las cifras, a los datos del gobierno federal, al mes de octubre, ¿esta tendencia se mantiene? Y por otro lado, dados las grabaciones que se dieron a conocer del medio hermano del gobernador de Michoacán, concretamente preguntarle si se está investigando al gobernador de Michoacán. Concretamente, lo que nosotros hemos dicho respecto a las investigaciones es que corresponde al Ministerio Público las averiguaciones correspondientes, y son las que se han dado a conocer, las que son actualmente existentes. Y en particular, respecto al número de homicidios vinculados al crimen organizado, quisiera subrayar que en la ocasión anterior de mi conferencia de prensa, justamente lo que se anunció fueron dos cosas muy importantes. Primero, la instalación, como resultado de los diálogos por la seguridad con el presidente Calderón, de un grupo de expertos y analistas justamente para analizar esta base de datos, para poderle dar plena certeza a su contenido y para poder dar una mejor información, un mejor uso de la información contenida ahí, que es una información recabada por las distintas dependencias del gobierno federal con base en la información que proviene de los ministerios públicos locales. El otro dato que subrayé es que se había detenido el crecimiento de la tendencia que venía creciendo en los últimos meses de homicidios vinculados al crimen organizado. Cuando tengamos una actualización pertinente que informar, podremos dar una nueva cifra. En este momento no la tenemos. Cuando la tengamos, la podremos hacer pública, desde luego. Y el dato que subrayo, hablamos de que se había detenido la tendencia creciente, y desde luego pues aquí el objetivo no solamente es tener la información respecto del dato, sino poder hacer el análisis debido de esa información para poder abatir el crimen, abatir no solamente los índices de violencia, en particular en algunas entidades del país que ya hemos mencionado, específicamente el caso de Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, etcétera, sino desde luego también poder utilizar esta información que se vincula a la
lucha entre las organizaciones criminales y a la información que es pertinente para el uso del Estado mexicano, para abatir a estas organizaciones criminales y también reducir en esa medida otros delitos que preocupan también de manera muy importante a la población, como es el secuestro, la extorsión y otros vinculados. Gracias. Daniel Vela, de La Razón, por favor. Hoy se publica una información relacionada con la construcción de una iglesia en el estado de Hidalgo que fue aparentemente financiada por el señor Heriberto Lascano Lascano. Derivado de esta información yo quisiera hacerle varias preguntas. Una, primero, si se está investigando, no sé, a los párrocos, a los responsables de la iglesia, y también sobre todo saber, no es un tema tan nuevo el hecho de las limosnas que se sabe, los narcotraficantes dan a la iglesia, saber si ustedes tienen averiguaciones previas, investigaciones relacionadas con este tema, y sobre todo si se está investigando también a jerarcas del clero con relación a este tema de las dádivas del narcotráfico a la iglesia o lavado de dinero que pudiera configurarse. Esa es una. Otra, también quería preguntarle sobre la desaparición de las personas, de los turistas michoacanos, cómo va la investigación en este caso, y por último también, ayer el señor Alejandro Martí dio a conocer unas fotografías, incluso información relacionada con los secuestradores de su hijo, y la pregunta es aquí, pues, ¿por qué no han sido detenidas estas personas? Sobre todo cuando se sabe que se tiene información muy importante con relación a su paradero, sus actividades, incluso unos de ellos eran ex policías. Bien, respecto a su segunda pregunta, como usted sabe, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública tienen publicadas información no solamente de estos casos, sino de otros prófugos de la justicia, y hay recompensas a ese respecto. En el caso en particular, en efecto, existe lamentablemente estas personas que todavía no están sujetas a la justicia, pero ha habido un desmantelamiento muy importante, no solamente de la banda específica vinculada a esos secuestros, sino de otros que actuaban en la Ciudad de México y en la zona metropolitana y en todo el país, a través de la acción de la justicia federal en la materia. Y seguiremos trabajando justamente para dar con el paradero de estos y otros responsables de delitos vinculados. Una parte que se ha subrayado en los diálogos por la seguridad es que tenemos que recordar que el secuestro es un delito del fuero común, y en esa medida el Sistema Nacional de Seguridad Pública, con fondos federales a través del Fondo para las Aportaciones de Seguridad Pública de los estados, ofrece fondos muy importantes de miles de millones de pesos al año para el desarrollo de capacidades a nivel de las policías estatales para poder combatir con mayor eficacia el secuestro. Y así, por ejemplo, en el diálogo más reciente que tuvimos en el estado de Chihuahua con los gobernadores electos durante este año, se subrayó que hay compromisos que se tienen que acelerar por parte de las distintas autoridades locales, justamente, no solamente, digamos, para tener una policía con la capacidad de investigación para poder dar con el paradero de los responsables, sino sobre todo para tener unidades estatales de combate al secuestro que nos permitan ser cada vez más eficaces en prevenir ese delito, en que cuando ese delito lamentablemente se dé, haya una denuncia, que esa denuncia se pueda actuar de una manera eficaz por parte de las autoridades policiales y en esa medida poder proteger la vida de las víctimas. Y con respecto al otro caso, en este momento no tenemos ninguna confirmación de una investigación al respecto. Gracias. Anaí Rama, de Reuters, por favor. Anaí Rama, de Reuters. Perdón que me interrumpa, si me podría contestar sobre la situación del lavado de dinero, porque no es un tema reciente, no es la iglesia de hoy, es un tema que ha venido surgiendo desde hace tiempo sobre la presunta dádiva de los narcotraficantes a la iglesia para obras sociales. Como le he dicho, ustedes conocen y se presentó justamente, si mal no recuerdo, en este salón, en el de Junto, una iniciativa muy importante respecto al combate al lavado de dinero. Y lo que nosotros hemos subrayado es, se tienen que actualizar no solamente las capacidades de la Administración Pública Federal para poder identificar estos delitos, no solamente, sino que se tiene que actualizar la legislación para que más intermediarios financieros puedan tener la información pertinente para que nosotros podamos verdaderamente, más allá de una historia anecdótica o más allá de alguna información que se puede presentar en los medios de comunicación, contar con los elementos que requiere la autoridad. Por un lado, la Secretaría de Hacienda y por otro lado, el Ministerio Público Federal, para poder integrar un caso y para poder llevar a los responsables de este delito en contra de la justicia. Gracias. No, discúlpame, David, muchas gracias. Anaí Rama, por favor. David, te agradezco mucho tus preguntas. Sí. Entendemos la postura, pero que se trata de saber si también la iglesia está incluida dentro de los organismos que están investigados para detectar. Como le dije, no tenemos en este momento ninguna confirmación respecto a investigaciones en ese sentido, pero desde luego hay que subrayar que todos los actores en nuestro país, todos los ciudadanos, estamos obligados a cumplir la ley.
Gracias. Anay Rama, por favor. Buenas tardes. Le quería preguntar, doctor, sobre Monterrey. El gobernador Rodrigo Medina ha dicho que espera el envío de tropas por parte del gobierno federal. Quisiera saber si este envío ya está listo, cuántos militares serían enviados o si hay otro tipo de estrategia para Monterrey como el envío de Policía Federal. Y por el otro lado, retomar un poco el tema de la iniciativa que se envió ayer al Congreso. No me queda claro por qué el asesinato es un delito que no se contempla en el cambio del fuero militar, teniendo en cuenta que los casos más controversiales que han habido de militares que han disparado contra civiles en retenes militares y han muerto. Gracias. Precisamente en esos casos, como es conocido y como se ha dado a conocer también a través de un servidor y de la propia Secretaría de la Defensa Nacional, la justicia militar cuenta con los elementos para poder llevar ante la propia justicia y para poder sancionar a los responsables de ese delito, y en esa medida se ha ido dando cuenta de esos casos en lo particular. Ciertamente, cuando nosotros analizamos los estándares internacionales en la materia, vemos que se debe de mantener el estándar de justicia militar justamente para la protección de la disciplina y justamente reconociendo que es un estándar de justicia que funciona y que opera dentro de nuestro país, y son en particular sobre estos 3 delitos sobre los cuales se está proponiendo que se lleven al fuero federal. El gobierno federal tiene una presencia muy importante en el estado de Nuevo León y muy importante en la ciudad de Monterrey, y desde luego que hemos estado trabajando de manera muy directa con el gobierno del estado, porque lo más importante para el gobierno federal es poder contribuir y colaborar a la estrategia de seguridad, en lo particular en el estado de Monterrey, y fortalecer a las autoridades locales ahí y en todas las entidades del país para poder lograr un buen resultado en términos de la seguridad para los ciudadanos. Ciertamente, no solamente es importante el poder garantizar la presencia federal suficiente para atender situaciones particularmente delicadas, sino sobre todo que las propias autoridades estatales y las propias autoridades de las localidades en las cuales vemos un fenómeno delictivo particularmente preocupante, hagan el esfuerzo con base en el apoyo también de la autoridad federal para la reconstrucción de sus propios mandos policiales. Y precisamente por eso es relevante no solamente la iniciativa en materia de mando único policial, sino también las acciones y los compromisos que distintos gobiernos estatales han estado dando para poder transformar su policía estatal. Es decir, el reconocimiento de que para poder garantizar la seguridad de los ciudadanos, desde luego es pertinente la presencia federal, así lo ha hecho el gobierno federal desde el principio y así lo seguiremos haciendo, particularmente en el estado de Nuevo León, pero también es indispensable que contemos con una policía estatal debidamente entrenada, debidamente capacitada, debidamente vinculada a los exámenes de control de confianza, con un escalafón adecuado para que podamos garantizar, no solamente de corto plazo, sino de manera permanente, el que vamos a contar con policías que le dan ese servicio de protección y de combate al delito que exigen los ciudadanos de Monterrey, de Nuevo León y de todo el país. Y en esa labor van a contar con el apoyo decidido del gobierno federal, desde luego con la presencia federal en los casos que así lo amerite y que así se ha solicitado, que han sido todos aquellos en los cuales las propias autoridades lo han solicitado, y también con los fondos necesarios para poder hacer la transformación requerida. Hay que subrayar que para el presupuesto de egresos del año 2011, el gobierno federal, el titular del Ejecutivo, propuso un fondo adicional de más de 2.400 millones de pesos para poder subrayar estas tareas de transformación de las policías estatales, para poder garantizar que estas corporaciones hagan su labor y den el servicio adecuado. Como le he dicho, ya hay una presencia importante de las fuerzas federales en Nuevo León, estamos trabajando de manera directa con ellos, y cualquier modificación al esquema de presencia de las fuerzas federales en Nuevo León, desde luego tiene que hacerse con un objetivo fundamental, el poder garantizar que haya mayor seguridad. Y más que hacer un anuncio, lo que nosotros estamos haciendo es trabajo muy importante de manera muy directa con el gobernador y su gabinete para poder dar esa respuesta de manera conjunta y cada quien aceptando su responsabilidad. Gracias. Olga Rodríguez, de AP, por favor. Buenas tardes. Bueno, volviendo al tema de la confiscación de marihuana en Tijuana, quería preguntarle, el Departamento de Estado de Estados Unidos dice en un reporte que el gobierno de México ha bajado considerablemente la erradicación y la confiscación de marihuana en los últimos años. Ellos citan, por ejemplo, alrededor de 1.400 toneladas de marihuana confiscadas en el 2009, comparado a un promedio de 2.000 toneladas al año en años anteriores. Quería saber qué tiene el gobierno de México que decir sobre esto y también preguntarles sobre la posición del gobierno mexicano en cuanto a la posibilidad de que en California se apruebe el uso de la marihuana en el estado. Bien, como es de ustedes conocido,
la confiscación y erradicación de marihuana en territorio nacional registra niveles históricos máximos. Si nosotros comparamos un periodo equivalente de la administración de 1994 a 2000, a estas alturas del sexenio se habían confiscado cerca de 3.490 toneladas de marihuana. En el caso del periodo equivalente para la administración del 2000 al 2004, a estas alturas estábamos cerca de 7.200 toneladas. En esta administración, sin tomar en cuenta este decomiso histórico, que subrayo es el más alto en la historia del país de marihuana empaquetada y preparada para su distribución, ya estábamos en un registro histórico de 7.300 toneladas de marihuana confiscada y erradicada. Entonces, en esa medida se ha mantenido un esfuerzo muy importante en la erradicación y confiscación de este producto ilícito y se seguirá manteniendo, además de que, como parte de la estrategia integral, evidentemente se está haciendo uso de la Fuerza Federal, no solamente para confiscación y erradicación, sino para labores de desarticulación de las bandas criminales, de presencia directa en las zonas en las cuales hay un índice de violencia mayor y de toda una serie de actividades en materia de inteligencia, de cooperación internacional, que le dan el carácter integral a la estrategia de seguridad nacional. Como ya hemos dicho, y lo ha subrayado el propio presidente de la República, se está haciendo el análisis detallado de las implicaciones que puede tener lo que ocurra en California el 2 de noviembre, pero nosotros subrayaremos dos cosas. El combate a las organizaciones criminales, el combate a la delincuencia y la lucha por la seguridad en nuestro país es una labor que requiere, sí, desde luego, de verificar cuáles son las fuentes de financiamiento de las distintas organizaciones criminales y cuál es el impacto que cambios en estos productos, en estos estupefacientes, pueden tener en la actividad criminal. Pero debemos de reconocer que existe en los hechos, por parte de distintas, prácticamente todas las organizaciones criminales que están presentes en nuestro país con esa característica de crimen organizado, una integración no solamente al negocio del tráfico de uno de estos estupefacientes, sino la integración a distintos negocios adicionales, la cocaína, las metanfetaminas, etcétera, y lamentablemente también a crímenes como son el secuestro, la extorsión, el homicidio, el cobro de piso, y como lo hemos visto de manera lamentable recientemente también, el ataque a la seguridad de las personas e incluso de alcaldes y otros servidores públicos electos y candidatos también. Entonces, en esa medida, nosotros debemos de mantener con absoluta claridad la convicción de que la transformación de las instituciones de seguridad y de justicia que nuestro país reclama, el poder contar con policías honestos al servicio de la población, debidamente pasados por control de confianza, debidamente reconocidos en su mérito cuando están haciendo su trabajo. La transformación del sistema de seguridad y de justicia en su ámbito judicial, como se ha hecho a través de la reforma constitucional, como se está proponiendo también a través de la actualización de la jurisdicción militar, como se está haciendo también en la profesionalización por parte del propio Poder Judicial de sus jueces y de sus distintos procesos, la transformación del Ministerio Público. Todas esas tareas son tareas que le competen directamente al Estado mexicano en su conjunto, a los tres órdenes de gobierno, a los tres poderes de la Unión y también, desde luego, en la medida que le corresponde, a los distintos actores de la sociedad. Y cada uno de esos pasos deben de seguir adelante, independientemente de lo que ocurra en particular con el voto que se toma en California las próximas semanas. Muchas gracias. Buena tarde. Muchas gracias.